Se da el tema de la petición de herencia o el derecho a heredar, que básicamente se configura con el juicio de inventario, con el juicio de partición de herencia. Pues en estos casos de petición de herencia, dicho proceso se da a través del procedimiento ordinario. Entonces, a breves rasgos, el procedimiento ordinario viene a ser aquel proceso en el cual se da trámite a pretensiones que no tienen un trámite especial establecido. Bien, otro aspecto importante que es necesario recordar con respecto al procedimiento ordinario es que el procedimiento ordinario está compuesto por dos fases importantes. Por eso, al momento de estudiar el artículo 294 en adelante, vamos a revisar que comienza el estudio del procedimiento ordinario a partir del artículo 289 en adelante, expresando primero la procedencia del procedimiento ordinario y nos trata también sobre la calificación y contestación de la demanda, ¿no? Pero, ¿por qué? Ustedes se preguntarán, ¿por qué, abogado, dentro del procedimiento ordinario se trata sobre la calificación de la demanda y contestación de la demanda? Pues precisamente porque las fases del procedimiento ordinario se dividen en dos. La primera fase es una fase denominada fase de alegación o fase escrita, en la cual esa fase de alegación o fase escrita inicia con un acto de proposición como es la demanda. Recordemos que la demanda es el acto de proposición que da inicio a un proceso judicial. No hay proceso judicial sin demanda. Por lo tanto, es importante recordar que en el procedimiento ordinario la fase de alegación o escrita empieza a través de ese acto de proposición que se denomina demanda, en la cual yo voy a activar los órganos jurisdiccionales para reclamar un derecho que está siendo afectado, para poder solicitar que se declare un derecho a través de la presentación de este acto de proposición. Luego de que la demanda ha sido presentada, pues el juez tiene la obligación de calificar la demanda y ordenar la citación del demandado. Esto es importante. Y por esa razón el artículo 291 del Código Orgánico General de Procesos nos dice lo siguiente: que presentada y admitida la demanda, el juez va a ordenar que se cite a la parte demandada, ¿no? Luego de haber sido citado el demandado respectivamente, tiene el demandado el derecho a contestar la demanda en un término, porque no podemos dejarle al demandado abierto el tiempo para que pueda presentar en cualquier momento. Siempre deben estipular términos que consagre ese derecho de preclusión respectivamente. Entonces, de conformidad al Código Orgánico General de Procesos, en su artículo 291, que habíamos revisado en la clase pasada, el demandado tiene el término de 30 días contados desde la citación para la contestación o reconvención, o también llamada contrademanda, respectivamente. Es decir, el demandado en procedimiento ordinario tiene ese término de 30 días para contestar los argumentos presentados por la parte actora, o para contrademandar, o también conocido como reconvención. Recordemos que, a diferencia del anterior procedimiento que estudiamos, que fue el procedimiento sumario, el término para contestar la demanda en procedimiento sumario por parte del demandado era tan solo de 15 días. Ya notamos una pequeña diferencia. En cambio, en procedimiento ordinario, el término para contestar la demanda por parte del demandado es el término de 30 días. Una primera diferencia: mientras que el procedimiento sumario es de 15 días, la regla general en procedimiento ordinario es de 30 días. Ahora bien, ¿qué sucede si al momento de que el demandado contesta la demanda, él presenta la respectiva reconvención de la misma? Recordemos que la reconvención es una contrademanda que presenta el demandado al momento de exponer su contestación a la demanda. En este caso, cuando el demandado contesta la demanda y reconviene,
pues el demandado se vuelve a poner la vestimenta de parte actora y ahora es el actor que va a contar con 30 días más para contestar la reconvención presentada por el demandado. Esto es importante porque los términos, como he manifestado, en los procedimientos civiles son relevantes que se cumplan. Nos podemos quedar sin contestar la demanda, sin anunciar prueba, simplemente por no tener claro cuál es el término que yo tengo para realizar la respectiva contestación. Y puedo perder un proceso judicial por esa razón. Bien, esto con respecto a esta primera fase denominada fase de alegaciones o fase escrita. Pero el procedimiento ordinario también tiene una segunda fase, que es la fase de audiencias, que es la fase oral. En esta segunda fase denominada fase de audiencias o fase oral, yo he manifestado en la clase pasada que el procedimiento ordinario tiene 2 audiencias. Es decir, que si mañana se les pregunta en quién quiere ser millonario por $1.000.000, ¿cuántas audiencias tiene el procedimiento ordinario? Pues ya vamos a poder contestar. Tiene 2 audiencias. La primera audiencia denominada audiencia preliminar y la segunda audiencia denominada audiencia de juicio. En la primera audiencia preliminar, lo que va a hacer o lo que se va a realizar en esta audiencia preliminar es básicamente sanear el proceso, es básicamente depurar aquellos vicios que tenga el proceso, resolviendo en primera fase las excepciones previas, luego determinando el objeto de la controversia, para posteriormente anunciar la prueba y tratar de lograr una conciliación en la audiencia preliminar. Cuando ya hemos pasado esa audiencia preliminar, que es la primera audiencia dentro del procedimiento ordinario, pasamos a la segunda etapa, que es la audiencia de juicio. Audiencia de juicio que, como he manifestado en la clase pasada y vuelvo a repetir en esta clase de tutoría, se realiza en una fecha posterior a la audiencia preliminar. Y es ahí, en esa audiencia de juicio, donde se va a practicar la prueba, donde se va a debatir la prueba, donde se van a escuchar los alegatos tanto de la parte actora como los alegatos de la parte demandada, donde el juez va a emitir su resolución oral que posteriormente va a ser notificada por escrito. Bien, entonces sabemos que el procedimiento ordinario en su segunda fase, denominada fase de audiencias o fase oral, se compone por 2 tipos de audiencias, la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. Ahora es pertinente revisar, estimados estudiantes, la audiencia preliminar y revisar cada uno de los aspectos que nos habíamos quedado en la clase pasada. Bien, ¿qué es la audiencia preliminar? ¿Por qué se denomina audiencia preliminar? Se denomina audiencia preliminar porque es una audiencia previa a la audiencia definitiva o denominada también audiencia de juicio dentro del procedimiento ordinario. Y es preliminar porque vamos en esta audiencia a sanear, a corregir, a tratar de que el proceso vaya limpio, vaya correcto a la audiencia de juicio. Vamos a resolver aquellos aspectos o excepciones previas que pueden afectar el proceso. ¿Y por qué hay que sanear el proceso, estimados estudiantes? Hay que sanear el proceso porque recordemos que dentro del grupo de garantías básicas y derechos establecidos en la Constitución, tenemos uno denominado garantías básicas del debido proceso, donde hay un grupo, un sinnúmero de derechos del debido proceso y del legítimo ejercicio del derecho a la defensa. Por esa razón, para poder tutelar, para poder respetar esos derechos, esas garantías básicas del debido proceso, es pertinente, obviamente, que el proceso
se sanee en esta audiencia preliminar. Y por eso el Código Orgánico General de Procesos contempla la audiencia preliminar como una audiencia que busca sanear, que busca corregir aquellos errores del proceso. Bien, y habíamos empezado el estudio del artículo 294 del Código Orgánico General de Procesos, en la cual se estipula que la audiencia preliminar se realizará de conformidad a las siguientes reglas. Es importante, estimados estudiantes, que para esta clase de tutoría tengamos el Código Orgánico General de Procesos a la mano. Y el artículo 294, en su primer numeral, dice lo siguiente: la audiencia preliminar se desarrollará conforme a las siguientes reglas. Numeral 1. Instalada la audiencia preliminar, el juez va a solicitar a las partes, parte actora, parte demandada, se pronuncien sobre las excepciones previas propuestas. De ser pertinente, esas excepciones previas serán resueltas en la misma audiencia. Esto es importante, porque en la audiencia preliminar, lo primero que debe revisar el juzgador es si existen o no excepciones previas, respectivamente. Y para eso voy a hacer una pequeña digresión, voy a hacer una pequeña pausa con respecto a el estudio de la audiencia preliminar, porque es menester en esta clase de tutoría dilucidar aquellos conceptos que a veces quedan en el aire. Y las excepciones previas, básicamente, las encontramos contempladas en el artículo 153 del Código Orgánico General de Procesos. Es decir, en ese artículo están estipuladas las excepciones previas que puede utilizar tanto el actor como el demandado en un proceso judicial civil. ¿Y por qué digo tanto el actor como el demandado? Porque supongamos que el demandado presenta una reconvención o contrademanda. En este caso, le corresponde al actor contestar esa reconvención o contrademanda respectivamente y puede presentar excepciones. Por eso digo que es un aspecto de ambas partes. Bien, pero para estudiar estas excepciones previas es pertinente revisar este artículo 159 del Código, 153 del Código Orgánico General de Procesos. ¿Y qué nos dice este artículo? Por favor, me gustaría la participación de cada uno de ustedes. Clara Palomeque, por favor, demos lectura al artículo 153 del Código Orgánico General de Procesos en su numeral primero, respectivamente. Hasta ahí nomás, clarito. Bien, vamos analizando numeral por numeral porque es importante esto conocer. Un abogado puede ganar conociendo las excepciones previas. Un abogado puede ganar un proceso judicial a través de las excepciones previas, matando el proceso. ¿Y por qué digo esto? Porque el que conoce las excepciones previas va a poder entender que muchas veces la parte actora comete errores al momento de presentar la demanda. Y para eso es importante el numeral primero que muy bien leyó Clara. La primera sección es la incompetencia del juzgador. Ya conocemos cuáles son o qué se entiende por competencia. Lo estudiamos en las unidades previas. La competencia es la medida en que está dividida la jurisdicción respectivamente. ¿Y qué es la jurisdicción? Es la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Pero ¿por qué existe esta excepción previa de incompetencia del juzgador? Porque muchas veces, cuando no conocemos los grados de competencia, y recordemos, hay competencia por materia, hay competencia por, en este caso,
grados, primera y segunda instancia. Hay competencia también con respecto a la persona. No es lo mismo juzgar a un alcalde que juzgar a un ciudadano común como nosotros. Hay competencia también en razón respectivamente a la materia, ya la manifesté, grados, persona, ¿no? Y asimismo recordemos que también es pertinente recordar que esa competencia en razón de la materia, ¿no? Cuando yo presento la demanda ante un juez de lo civil, cuando lo correcto era presentar la demanda ante un juez de la familia, niñez y adolescencia, pues hay una incompetencia en razón de la materia. Y cuando sucede esto, esa demanda, ese proceso judicial puede acarrear a que se presente una declaratoria de nulidad a través de la excepción previa de incompetencia del juzgador. Vuelvo a repetir. La incompetencia del juzgador se da cuando la parte actora, de manera errónea, presenta la demanda y estipula que el juez competente para conocer esa causa o esa pretensión es un juez distinto al juez que le corresponde o al juez competente. Por ejemplo, si el bien inmueble está entre la ciudad de Guayaquil y la ciudad de Durán, yo pensé que ese bien inmueble estaba en la ciudad de Guayaquil, sin embargo, luego me di cuenta que metí la pata y que ese bien inmueble no está en la circunscripción territorial de la ciudad de Guayaquil, sino en la circunscripción territorial del cantón Durán. En este caso, hay una incompetencia en razón del territorio, porque no presenté la demanda ante el juez competente en razón al territorio, porque el bien inmueble se encuentra en la ciudad de Guayaquil, se encuentra en la ciudad de Durán, no en la ciudad de Guayaquil. Incompetencia en razón del territorio. Incompetencia en razón de la materia. Cuando, por ejemplo, presento una demanda pensando que dicho asunto de bienes, por ejemplo, la sociedad conyugal, se da trámite en el juzgado civil. Yo en mi idea obtusa pensé eso, presenté la demanda ante el juez de lo civil, pues el juez de lo civil verifica tranquilamente y revisa, no, pues yo no soy competente, el tema de bienes de la sociedad conyugal es una competencia de los jueces de familia, pues remítase respectivamente porque soy incompetente. Esto es importante. La incompetencia del juzgador puede ser un vicio del proceso, pero cuando la incompetencia del juzgador mata el proceso, es decir, se convierte en una excepción previa, en un vicio grave, cuando esa incompetencia es en razón a la materia. Cuando yo planteo una demanda equivocándome en la competencia del juzgador en razón de la materia, dicha demanda a través de la excepción previa puede ser presentada por la parte demandada, puede acarrear a la nulidad del proceso. Y la nulidad del proceso significa que debe retrotraerse los efectos hacia el inicio, desde el inicio, es decir, desde el momento de la presentación de la demanda, para corregir ese error que muchas veces se convierte en insubsanable, como por ejemplo la incompetencia en razón de la materia es un vicio insubsanable, es decir, es una excepción que mata el proceso como tal. Bien, pero ¿qué otra excepción previa existe? Clara Palomeque, numeral 2. Muy bien. El numeral 2 nos dice, del artículo 153 del Código Orgánico General de Procesos, que se puede dar una excepción previa con respecto a la incapacidad de la parte actora o de su representante. Y aquí sí es importante recordar las viejas clases de derecho civil, específicamente los artículos 1461,
1462, 1463 y 1464 del Código Civil. ¿Por qué manifiesto aquello? Porque recordemos que para poder alegar la excepción previa de incapacidad de la parte actora o de su representante, yo tengo que verificar si esa persona, si esa parte actora o su representante tiene capacidad legal respectivamente, que no sea incapaz. Porque por regla general todos somos capaces ante la ley, excepto los que la ley declara o determina que son incapaces legalmente. Y para eso es preciso revisar el artículo 1463 y 1464 del Código Civil, porque es ahí donde nos va a decir quiénes son incapaces respectivamente. Por favor, vamos a que otra persona participe. El señor César Garboa, el estudiante César Garboa, que lo veo conectado. César Garboa. Parece que no está en la clase, está conectado, pero no está en la clase. La señorita Karina Moreira. La señorita Karina Moreira. Tampoco está conectada, pero parece que no está en la clase. El señor Marcelo Ríos. Marcelo. Se encuentra presente el señor Marcelo Ríos. Aparentemente solo está Clara Palomé que atendiendo a la clase. Me gustaría que siempre estén con atención y obviamente con los cuerpos normativos respectivamente de esta materia, ¿no? Estimada Clara, por favor demos lectura al artículo 1463 del Código Civil, que es un artículo importante porque es ahí donde se estipula quiénes son incapaces legalmente. Y para poder demandar la excepción previa de incapacidad de la parte actora o de su representante, yo debo conocer quiénes son incapaces legalmente. Estimada Clara, por favor, artículo 1463 del Código Civil. Perfecto. No, hasta ahí nomás, Clara. Perfecto, está muy bien. Bien, como hemos manifestado, el artículo 1463 del Código Civil, como muy bien dio lectura Clara, estipula los que son incapaces legalmente. Y nos dice que hay dos tipos de incapacidad: la incapacidad absoluta y la incapacidad relativa. La incapacidad absoluta es aquella incapacidad que no puede ser subsanada respectivamente. Por ejemplo, una persona que tiene demencia. Por ejemplo, una persona que es interdicta, que no puede lastimosamente valerse por sí mismo. Son incapaces absolutos. Los incapaces relativos, por ejemplo, un menor de edad. ¿Por qué es un incapaz relativo? Porque ese menor, cuando cumpla 18 años, se va a convertir en una persona capaz legalmente. Otro incapaz relativo, pues las personas jurídicas, porque las personas jurídicas al momento que tiene un representante legal, pues obviamente que pueda ejercer la función o la administración respectiva, pues se convierte en un capaz legalmente. Entonces, la incapacidad es importante conocerla, porque ¿qué sucede si el día de mañana una persona que tiene demencia presenta una demanda como actor, parte actora? En este caso,
si yo justifico al juez en la excepción previa estipulada en el artículo 153, numeral 2 del Código Orgánico General de Procesos, que en la parte actora, señor juez, es una persona que tiene demencia. ¿Por qué? Porque de acuerdo al certificado médico que adjunto a la contestación de la demanda, usted puede verificar que el señor Juan Piguave, que es la parte actora, tiene demencia. Por lo tanto, al ser una persona incapaz, respectivamente, hay una excepción previa, hay un vicio de procedimiento, porque esta persona no puede presentar una demanda, sino que requiere la presencia de un tutor, un curador respectivamente, que lo represente para poder realizar ciertos actos, como por ejemplo presentar una demanda. Entonces miren la importancia de conocer cuándo una persona es incapaz o cuándo no es incapaz. Bien, hasta ahí nomás clara. Vamos con el numeral 3, que es menester también analizarlo respectivamente. Dentro de las excepciones previas del artículo 153 del Código Orgánico General de Procesos, tenemos también como excepción previa la falta de legitimación en la causa de la parte actora o de la parte demandada, cuando surja manifiestamente de los propios términos de la demanda. ¿Qué significa esto? Cuando una persona presenta una demanda, ¿no?, reclamando un derecho que no le pertenece. Por ejemplo, el día de mañana mi vecino pues decide presentar una demanda por un incumplimiento contractual que se me afectó a mí como persona. Es decir, yo soy el afectado en ese incumplimiento contractual, pero yo no presento la demanda, sino que va a presentar la demanda a mi vecino. En este caso hay una falta de legitimación en la causa, porque yo no soy porque la parte actora que presentó la demanda, que es mi vecino, no es el afectado per se, no es el afectado. El afectado soy yo dentro de ese incumplimiento contractual, no mi vecino. Por lo tanto, hay una falta de legitimación al momento de presentar la demanda. Pongo otro ejemplo. ¿Qué sucede si el día de mañana, en un contrato de arrendamiento, respectivamente, yo suscribo un contrato de arrendamiento con la señora María Piguave? Suscribo un contrato de arrendamiento con la señora María Piguave. Pero me retraso en los cánones de arrendamiento, no puedo pagar, y luego el hijo de María Piguave, que es el señor Juan Piguave, me demanda a mí por los no pagos de los cánones de arrendamiento. Ojo, yo firmé el contrato con la mamá, con María Piguave, no con el hijo. En este caso, el hijo viene, me demanda los cobros de los cánones de arrendamiento sin pagos. En ese aspecto hay una falta de legitimación en la causa con respecto a la parte actora, porque yo no suscribí contrato alguno con el señor Juan Piguave, sino con la madre de él, que es María Piguave, ¿ya? Por lo tanto, si yo verifico eso en la demanda, yo le digo, un ratito, señor juez, aquí hay una sección previa contemplada en el artículo 153 del Código General de Procesos en el numeral 3, porque la parte actora no es legítima para presentar la demanda. Quien debe presentar la demanda es María Piguave, no Juan Piguave. ¿Ya? ¿Estamos claros? Asimismo, me puedo equivocar al momento de presentar la demanda frente a un demandado. Por ejemplo, yo pensé que el representante legal de la empresa Mueblerías Palito era Juan Piguave. Y vengo y lo demando. Usted es el representante legal de la empresa tal. Cuando al momento de verificar, yo digo un ratito, yo verifico como abogado de Juan Piguave, le digo, Juan Piguave, pero tú no eres representante legal de la empresa. Quien es representante legal es Víctor Ruiz. Él es el representante legal de la empresa, no eres tú. Entonces aquí hay una falta de legitimación con respecto a la parte demandada, que no es
un legítimo contradictor como tal. ¿Ya? Entonces, la falta de legitimación en la causa, tanto de la parte actora o la parte demandada, es un vicio de procedimiento que acarrea una excepción previa, ¿no? En este caso, que puede afectar el proceso. En este caso es una excepción previa dilatoria al proceso, no es perentoria, sino dilatoria, es decir, que puede ser subsanado porque el juez tiene la obligación de declarar la nulidad desde el momento de la presentación de la demanda. Bien, ¿qué otra excepción previa nos dice el artículo 153 del Código Orgánico General de Procesos? Pues nos dice también en su numeral 4, por favor, Clara, artículo 153, numeral 4 del Código Orgánico General de Procesos. Hasta ahí nomás. Muy bien. La excepción previa contemplada en el numeral 4 del artículo 153 del Código Orgánico General de Procesos, que es el error en la forma de proponer la demanda, inadecuación del procedimiento o indebida acumulación de pretensiones, es un aspecto muy importante. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, cuando se presenta la excepción previa de error en la forma de proponer la demanda, ¿qué significa esto, estimados estudiantes? Que es importante conocer y presentar una demanda de conformidad a los requisitos establecidos en el Código Orgánico General de Procesos. Por esa razón, yo en clases pasadas les dije que hacer una buena demanda implica que la misma no pueda ser, en este caso, afectada o el procedimiento no pueda ser viciado por esta excepción previa en la forma de proponer la demanda. Porque el COGEC nos dice ciertos requisitos estipulados en el artículo 142 que hay que cumplirlos. Que la demanda debe contener lo siguiente, dice claramente el artículo 142 del Código Orgánico General de Procesos. Y esos requisitos hay que cumplirlos porque si yo no cumplo con uno de esos requisitos, yo puedo decirle en audiencia preliminar al juez, señor juez, ha habido un error al momento de proponer la demanda, porque la demanda no cumplió con el requisito establecido en el artículo 142 del COGEC en su numeral 4, por ejemplo. ¿Ya? Y para eso es preciso revisar el artículo 142 del Código Orgánico General de Procesos. Vamos a ver si es que hay otro estudiante conectado que nos pueda dar, obviamente, lectura al artículo 142 del Código Orgánico General de Procesos. La señorita Perla Hidrobo, que la veo conectada. Señorita Perla Hidrobo. Buenos días. Por favor, dé lectura al artículo 142 del Código Orgánico General de Procesos. Perfecto. Esto es importante. Saber presentar una demanda nos puede evitar que caigamos como parte actora en esta sección previa, en la forma de proponer la demanda. Para eso es preciso, estimados estudiantes, revisar el artículo 142 que nos dice cuáles son los requisitos que debe contener la demanda y que es importante recordar porque precisamente esta clase de tutoría es para profundizar en estos aspectos. Nos avisa, por favor, cuando esté lista y dé lectura al artículo 142 del Código Orgánico General de Procesos.
Muchas gracias. Perfecto. Como ustedes pueden observar y escuchar, estimados estudiantes, el artículo 142 nos dice cuáles son los requisitos de la demanda, que son obligatorios cumplirlos estos requisitos. Pero ¿qué sucede si la parte actora, al momento de presentar la demanda, se olvidó de estipular los fundamentos de hecho, que es un requisito estipulado en el numeral 5 del artículo 142 del COGEC? En este caso, si yo como parte demandada me doy cuenta, la demanda no tiene fundamentos de hecho. Señor juez, en la audiencia preliminar, hay una excepción previa al momento de proponer la demanda por cuanto la parte actora no mencionó los fundamentos de hecho. En este caso, el juez, al revisar la demanda y se da cuenta, efectivamente, no están los fundamentos de hecho en el momento de proponer la demanda, pues declara, acepta esa excepción previa y declara la nulidad del proceso desde el momento de la presentación de la demanda, para que la parte actora subsane este error que obviamente ha viciado el procedimiento establecido. Miren ustedes cómo se puede ganar un proceso o se puede atacar o afectar un proceso a través de las excepciones previas. Por eso que ha hecho esta pequeña digresión, porque un abogado que conozca la forma de atacar un proceso civil a través de las excepciones previas en la audiencia preliminar es un abogado que conoce procesal, un abogado que puede lograr ganar el derecho o en este caso puede ganar respectivamente el proceso judicial y obviamente que su cliente pueda en este caso tener la victoria al momento de que se cometen errores como estos. El segundo aspecto es... Sí, Clara, te escucho. Jack. Claro que sí. A ver, recordemos que es obligatorio que la parte actora firme la demanda respectivamente acompañado de su abogado, ¿ya? Pero ¿qué sucede cuando la parte actora no firma? Porque la parte actora cuenta con un procurador judicial. Recordemos que el procurador judicial representa a la parte actora y puede firmar a nombre de la parte actora, porque es un mandatario que a través de un contrato de mandato, que es la procuración judicial, él lo representa. En este caso, si ese abogado tiene una procuración judicial de su cliente, que es la parte actora, no es necesario que la parte actora firme. Simplemente firma el procurador judicial como representante de la parte actora. U otro ejemplo, por ejemplo, hay casos en los cuales las personas no saben firmar. Quizás porque el Estado no les dio el derecho a la educación, no saben escribir, no saben hacer su firma, pues en ese caso tiene la obligación de no estampar su huella respectivamente frente obviamente al funcionario judicial y esa huella constituye como una firma respectivamente. Por eso dice la ley en los casos en los cuales en este caso se requiera. Hay casos que no se requiere, como es el caso de la procuración judicial o el caso de la persona que no puede firmar porque no sabe escribir, pues presenta respectivamente su huella ante el funcionario judicial. ¿Estamos claros? Claro. Bien, el segundo aspecto en este numeral 4 dice la inadecuación del procedimiento como una sección previa, cuando el procedimiento es inadecuado. Y aquí sí es importante, porque para eso estamos estudiando los procesos de conocimiento, para saber qué proceso corresponde a cada materia o a cada trámite respectivamente, o a qué pretensión corresponde cada proceso. Ya conocemos, por ejemplo, si mañana un cliente me dice, abogado, abogada Clara, necesito presentar una demanda de alimentos. ¿Qué procedimiento es, abogada Clara? Usted ya va a poder contestar a su cliente, respectivamente, la abogada Clara va a decir, es un procedimiento sumario, porque los temas de alimentos, de conformidad a lo que dice el Código Orgánico General de Procesos, se da por procedimiento sumario. Eso ya lo estudiamos. O por ejemplo, abogada Clara, quiero presentar una acción colusoria. ¿Cuál es el procedimiento por la acción colusoria? Pregunto. Muy bien, el procedimiento ordinario, que lo estudiamos en la clase pasada. Entonces ya vamos a poder contestar, ¿no?
Pero les comento que hay abogados que cometen errores. Quizás porque no estuvieron en la clase procesal civil con el abogado Héctor, o no estuvieron en una clase o en un taller de procesal civil. Y ponen cualquier tipo de procedimiento en la demanda. En el tema de alimentos ponen procedimiento ordinario. En este caso, cuando sucede este aspecto, que en la parte actora inadecúa el proceso, es decir, no es el procedimiento establecido en la ley, es otro procedimiento que no le corresponde a ese trámite que es alimentos, que es el procedimiento sumario. Pues en ese caso, yo como demandado me doy cuenta de que la parte actora metió las patas al momento de presentar o estipular que el procedimiento es ordinario en temas de alimentos, por ejemplo. Pues yo le digo un ratito, señor juez, aquí hay una sección previa estipulada en el artículo 253, numeral 4, que es la inadecuación del procedimiento. El actor no debió estipular que el procedimiento es ordinario en temas de alimentos cuando es sumario. ¿Estamos claros? Entonces, por esa razón es importante conocer los procedimientos. ¿Qué otro aspecto es importante dentro de este numeral 4 del artículo 153 del COGEC? La indebida acumulación de pretensiones. ¿Qué significa esto? Cuando la parte actora dice, señor juez, solicito que la parte demandada no afecte mi propiedad. Estoy hablando de una acción reivindicatoria de dominio que busca recuperar la propiedad. No afecte mi propiedad. Y además solicito, señor juez, que se lo sancione y se lo prive de su libertad al demandado porque ha afectado mi propiedad. Es decir, como pretensión pongo que se reivindique la propiedad hacia la parte actora y que se castiga al demandado por su conducta con privarle la libertad. Aquí es una falta de acumulación de pretensiones, porque no es una pretensión de la materia civil privar de libertad a alguien. Eso ya es materia penal. No puedo yo incluir en una demanda civil algo que es de naturaleza penal. ¿Me explico? Por esa razón, muchas veces se comete una indebida acumulación de pretensiones, es decir, la parte actora se excede en su pretensión que no corresponde a la naturaleza de ese proceso. ¿Estamos claros? En este caso, si yo verifico aquello, pues obviamente se configura la excepción previa estipulada en el numeral 4 respectivamente. Pero ¿qué otra excepción previa existe y que estamos estudiando? Porque el numeral 1 nos dice que en la audiencia preliminar se van a conocer las excepciones previas. Pues también hay que revisar la excepción previa estipulada en el artículo 153 del COGEC en su numeral 5, que es la litispendencia. Cuando la parte actora se encuadra en lo que es la litispendencia. ¿Qué es la litispendencia? La litispendencia no es más que otra cosa que yo vengo y presento una demanda, por ejemplo, contra Clara en la ciudad de Guayaquil por una acción reivindicatoria de dominio. Pero como en la ciudad de Guayaquil el juez se me demora mucho y Clara tiene casa en Guayaquil y Durán, me voy a Durán. Clara también tiene domicilio allá y también presento una demanda en contra de Clara por una acción reivindicatoria. En este caso hay litispendencia. ¿Por qué? Porque ya el juez de lo civil está conociendo la acción reivindicatoria en contra de Clara. No tiene por qué otro juez, como el de Durán, conocer una nueva demanda por lo mismo, por cuanto existe litispendencia. Hay un litigio pendiente, que ya se está conociendo la acción reivindicatoria en Guayaquil. No tiene por qué la parte actora presentar otra demanda en la ciudad de Durán, porque ya tiene una competencia radicada en la ciudad de Guayaquil. Entonces, cuando sucede este aspecto, y yo como parte demandada, como abogado de la parte demandada, me doy cuenta, pero un ratito, veo que en el sistema SAYEC, la parte actora ya inició un proceso judicial por lo mismo en contra de mi cliente, y vuelve acá otra vez a presentar en otra ciudad por lo mismo, pues aquí hay litispendencia, señor juez, hay un litigio pendiente, por lo tanto solicito que se declare la excepción previa estipulada en el numeral 5 como es litispendencia. ¿Estamos claros? Otra excepción previa importante que se suele suscitar es el tema de la excepción previa con respecto a la prescripción. ¿Y qué es la prescripción? ¿Qué es la prescripción, abogado? La prescripción no es más que otra cosa que un modo de adquirir derechos y extinguir obligaciones por el transcurso del tiempo. Vuelvo a repetir, la prescripción no es más que otra cosa
que una forma o un modo de adquirir derechos o extinguir obligaciones por el transcurso del tiempo. Vuelvo a repetir, la prescripción no es más que otra cosa que la forma o el modo de adquirir derechos o extinguir obligaciones por el transcurso del tiempo. Es decir, ¿qué sucede si la parte actora que me está demandando por una acción reivindicatoria me presenta la demanda cuando yo llevo en posesión de ese bien inmueble más de 30 años? Yo he cuidado ese bien inmueble por más de 30 años. Cuando la parte actora se fue fuera del país, abandonó ese bien por más de 30 años y ahora pretende recuperarlo. En este caso, opera lo que en derecho se denomina la prescripción. En este caso, ya no para adquirir derechos, sino para extinguir, en este caso, derechos de la parte actora. Porque la parte actora tenía un tiempo para poder reclamar, obviamente, ese bien inmueble y no lo hizo en ese tiempo estipulado por la ley. Por lo tanto, al no hacerlo en el tiempo estipulado por la ley para reclamar ese bien inmueble, pues opera la prescripción. Pero la prescripción yo tengo que alegarla como parte demandada. No opera de oficio. La prescripción debe ser alegada por las partes. No puede operar de oficio. No, el juez no puede hacerlo de oficio. Tiene que ser a solicitud de cualquiera de las partes. Por esa razón, la prescripción es una excepción previa que puede matar el proceso. Porque cuando la parte actora presenta una demanda, cuando ya prescribió ese derecho, pues tranquilamente opera esa excepción previa y yo como parte demandada puedo alegarle eso al juez en la audiencia preliminar y el juez al momento de verificar que cumple con el tiempo estipulado para la prescripción, pues va a aceptar esa excepción previa respectivamente y va a archivar el proceso. Otra excepción previa importante que es menester indicar es el tema de la caducidad. No es lo mismo la prescripción que la caducidad. Quizás suenan como aspectos sinónimos, pero no son sinónimos. La caducidad, en cambio, es cuando extingue tanto el derecho como el ejercicio para reclamar ese derecho. Vuelvo a repetir. La caducidad, a diferencia de la prescripción, extingue el derecho y asimismo el ejercicio o el reclamo de ese derecho. Por lo tanto, la caducidad, a diferencia de la prescripción, sí opera de oficio. El juez sí puede declarar la caducidad de oficio. Por lo general, en materia penal, se ve este aspecto de la caducidad. Cuando caducan el tema de la prisión preventiva, por ejemplo. Entonces, la caducidad opera de oficio. El juzgador sí lo puede declarar de oficio, sin necesidad que ninguna de las partes lo pida. En cambio, la prescripción, como ya lo revisamos, sí se requiere que las partes reclamen al juez, hagan la solicitud o declaren la prescripción respectivamente las partes. En la caducidad no, en la caducidad el juez puede de oficio tranquilamente declarar la caducidad respectivamente. Vuelvo a repetir, la caducidad es cuando por el transcurso del tiempo se extingue el derecho y el ejercicio de ese derecho. Y puede ser declarada de oficio por parte del juez. Si la parte actora o la parte demandada en la contrademanda respectivamente se encuadra en estas sesiones previas de caducidad o prescripción, pues el juez en la audiencia preliminar va a resolver verificando si se cumplen con los requisitos establecidos en la ley con respecto a la caducidad o prescripción. 8. La cosa juzgada. Ya sabemos lo que es cosa juzgada. Cosa juzgada básicamente es cuando una sentencia está ejecutoriada, es decir, cuando la sentencia está en firme, cuando ya no se puede o no cabe ningún tipo de recurso alguno, se convierte en cosa juzgada. Supongamos que ya el tema de la acción reivindicatoria, que había puesto de ejemplo, en un procedimiento civil ya ha sido resuelto en sentencia y ha estado ejecutoriado. Pues no tiene sentido que el mismo actor presente otra demanda, iniciando otro proceso, porque ya hay cosa juzgada, ya hay una sentencia con respecto a ese tema. No cabe otra vez presentar una demanda por lo mismo, porque ya hay cosa juzgada con respecto a ese tema. Ya hay sentencia en firme, ya hay efectos jurídicos con respecto a esa
a esa causa como tal, y por tanto la parte actora no puede volver a presentar una demanda por lo mismo, porque estaríamos cometiendo violando el principio non bis in idem, no dos veces por lo mismo, porque ya hay cosas juzgadas, ya hay efecto de cumplimiento obligatorio. El noveno, sección previa, es el tema de la transacción. ¿Qué es la transacción? La transacción la conocemos que es la forma en la cual la parte actora, la parte demandada, haciéndose beneficios mutuos, ¿no?, pueden extinguir un litigio pendiente respectivamente. Es decir, la parte actora presentó una demanda respectivamente, pero a través de la transacción entre un notario lograron llegar a un acuerdo y dice: señor juez, ya no queremos continuar con la causa porque hay una transacción, hay un acuerdo entre nosotros firmado entre notarios. Eso lo hacen conocer adentro del proceso judicial respectivamente y se opera la sesión previa de transacción respectivamente. Hasta ahí nos vamos a quedar porque creo que ya nos va a quedar poco tiempo. Muchas gracias, estimados estudiantes, por la atención a esta tutoría. Nos vemos la próxima clase, donde vamos a profundizar en estos tres últimos numerales que hemos ido un poquito más rápido de lo costumbre.